Estamos de vuelta de publicidad en el segundo de los bloques que tenemos cada 2 horas de 11 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en las pantallas de Televisión Marbella. Esto es el Pai Pai. Vamos a seguir agitando el Pai Pai para refrescarnos un poquito, porque tenemos altas temperaturas en el día de hoy, jueves 10 de julio, antesala de un fin de semana. Y ya que estamos con la llegada absolutamente del verano, con esas vacaciones, pues llegan los días de la playa, el sol, el desconectarse y también los imprevistos, porque a ver, los haylos imprevistos que bueno, nos pueden aguardar en este verano. Hoy en el Pai Pai vamos a hablar de esos siniestros que aparecen cuando menos lo esperamos. Incendios por un ventilador olvidado, fugas traicioneras de agua, robos en viviendas. En definitiva, todo eso conlleva seguros, y hay que estar muy atentos y al tanto y en la actualidad de los seguros. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí pues, a una experta en seguros y agente en Generali Seguros. Ketty Morillas, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Disfrutando el verano? Un poquito a medias. Sí, ¿no? A medias. A medias. Qué bueno. Oye, te traigo aquí porque quiero que nos aclares los diferentes seguros que nos podemos encontrar, los imprevistos y sustos, entre comillas, claro, que nos trae y nos puede deparar el verano. Efectivamente, el verano es para disfrutarlo y si estamos prevenidos y tenemos nuestra cartera de seguros bien completita, pues bueno, esos imprevistos pueden ser menores. Sin menores duda. O por lo menos el disgusto puede ser menor. Desde luego que sí. ¿Te parece que empecemos por la serie de baterías de preguntas que te tengo preparada con respecto a los incendios en el hogar y la segunda residencia? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Quieres? Sí. Pues venga, va. ¿Qué tipo de siniestros por incendios son más comunes durante el verano? Pues mira, pues sobre todo las sobrecargas eléctricas. La mayoría de las veces son sobrecargas eléctricas, claro, hace tanto calor, lo que son aires acondicionados viejos, instalaciones eléctricas que no están habilitadas para esa sobrecarga, que se calientan y bueno, pueden pegar un chispazo y generar ese incendio. También, pues bueno, las famosas barbacoas, ese tipo de cosas son las que en verano suelen afectar y la verdad que hace pupa, hace mucho daño. Oye, ¿y es frecuente que los aparatos eléctricos mal usados provoquen ese tipo de siniestros? Hoy en día ya es más difícil, pero estamos hablando que todavía hay casas con instalaciones eléctricas muy antiguas que no están habilitadas para la sobrecarga que conlleva un aparato de aire acondicionado. Entonces, esas casas, cuando se sobrecarga lo que es la línea eléctrica, pues puede pegar ese chispazo y bueno, y la verdad que es peligroso. Vamos a hablar de las coberturas, ¿no?, que ofrecen los seguros de incendios. ¿Te parece? Exacto. Ahí para ese tipo, cuando te vas a contratar el seguro, tienes que tener claro que tu seguro de hogar cubra lo que es daños eléctricos y sobre todo incendios, ¿vale? Y los daños eléctricos, pues cuando es por una sobrecarga, que a veces que pega un chispazo en lo que es toda la instalación eléctrica, pues la cobertura de daños eléctricos te cubriría todo lo que sería, todo lo que se quemase por ese chispazo, sí, y por esa sobrecarga. Y ya lo peor sería el incendio. Entonces tienes que asegurarte que tu póliza de seguros cubra ese tipo de cosas. Importante, eso, la prevención, de no dejar demasiado tiempo, de tener lo que es la línea eléctrica correctamente instalada. Si es muy vieja, pues tienes que modificarla, aunque sea un coste importante, pero tienes que modificarla. Y si ocurriese este tipo de desgracias, pues lo más importante es, cuando ya se tiene el seguro y ocurre todo este tipo de cosas, es contactar primero en la calma, ¿no? Y ya después, una vez que tenga la calma, llama a los bomberos si hay un incendio, obviamente, pero darle todas las pistas posibles a la compañía de seguros para que te cubra lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro instinto es de limpiar, de arreglar, No. Primero coge vídeo, coge fotos, haz un inventario de todo lo que se te ha destruido por ese incendio, por esos daños, incluso por humos, porque también está cubierto el daño por humo. Y cuando ya tengas todo bien, bien con tus imágenes, con tus fotos, entonces contacta con la compañía, que te pase con un perito y ya se le aporta toda la información y ya después, posteriormente, es cuando se limpia y se arregla. Incluso
Si O sea, la el casa perito está en tiene que inter- tener el análisis primero, Claro. y una vez que ya el perito lo tenga, sí se, No, se lo puede que limpiar y hacemos, demás, ¿no? lo que tenemos que hacer es facilitar la labor de la compañía, porque Bien. muchas veces con los nervios, pues lo que hacemos es limpiar, y entonces una vez que tú limpias, es como la policía, hay un romo, si nosotros limpiamos las huellas... Todas las huellas pues claro, desaparecen y todas las pruebas, exacto, claro. entonces muchas veces los problemas que ocurren es porque la gente no hace esta labor de coger fotografías, imágenes, vídeos, preparar, ya te digo, un resumen de todo lo destruido y aportárselo a la compañía. Y después, pues ya una vez que tú tengas esas pruebas físicas, ya puedes incluso contratar un servicio de limpieza. Si la vivienda es inhabitable, que puede ocurrir, te vas a un hotel o una casa de alquiler y te guardas facturas de todo, porque todo eso es reembolsable. Vale. Si no hacemos esa labor, lógicamente la compañía no va a tener herramientas después para evaluar los daños que ha causado y las consecuencias de ese siniestro. Desde luego. Oye, Kitty, ¿y es recomendable tener el mismo nivel de cobertura en una segunda residencia? No, es distinto el nivel de cobertura de una segunda residencia, porque lógicamente tú en tu casa principal tienes más enseres Claro. que en la segunda residencia. Claro. El grosso de tus cosas están en la primera residencia. En la segunda lo que te llevas es, si te vas de veranito, pues los pantaloncitos, pero los trajes de vestir, los abrigos de piel, los dejas en la primera. Las joyas también, sobre todo, te las dejas en la primera residencia, ¿no? Ajá. Entonces, la segunda residencia sí se tiene que tener ciertas coberturas importantes, como la que estamos hablando, incendios, daños eléctricos, y cubrir lo que es el contenido, pero con una cuantía razonable, que no sea tampoco excesiva, porque eso supone que va a subir la prima del seguro. Desde luego que sí. Oye, ¿qué consejo darías tú, ¿no?, para evitar incendios durante las vacaciones? Pues el consejo principal es ese, cuando te vayas, quitarle lo que es el automático de la luz y dejar la casa sin luz. Si tienes nevera, que muchas veces dejamos las cosas con la nevera, pues dejar solamente encendido quizás el piloto de lo que es el automático de la nevera, pero intentar que haya lo menos posible de esos daños eléctricos, ¿no? Vamos con otro seguro que me cubre algo más usual que no los incendios, ¿no? Como es el líquido elemento, el agua. El agua. El agua. De eso he vivido Fugas, yo varias, roturas, personas que se han tenido que inundaciones. volver de viaje porque sus casas se estaban inundando. Eso lo he podido vivir yo con Mira lo algún que tienes ahí cliente. detrás, ese salón lleno Sí, de agua. claro. Madre mía, Claro. parece el Titanic. Totalmente. Oye, mira, ponemos una buena piscina para disfrutar el verano. Totalmente. Oye, Pero la verdad que la trastada es importante. Cuando tú llegas a tu casa, te encuentras tu casa totalmente inundada. Y ya te digo, yo sé de un vecino, bueno, un cliente mío que tuvo que venirse de viaje porque le llamaban a los vecinos que el agua chorreaba para abajo. Madre mía. Hubo una rotura de una tubería. Madre mía. Entonces, eso se podía haber evitado si hubiese cortado El agua. El agua. Claro. Entonces, antes de irnos de viaje, cortar el agua. Porque si hay una fuga, pues bueno, pues quizás se vaciaría lo que es el conducto, pero no seguiría cayendo constantemente agua, que es lo que le pasó a este vecino. Y se tuvo que venir de viaje porque es que estaba inundando lo que era el Además hay que ser vecino. previsores muchas veces con cosas que a lo mejor nos parecen lo más simple del mundo y luego son importantísimos a la hora de prevenir con ese tipo de siniestros, Sí. ¿no? Sobre todo por el agua. Claro. Te pongo el ejemplo, claro. Cuando hay un corte general de agua, por alguna reparación en la calle, pues te cortan el agua en el Claro, edificio. sí, sí. Bien. Muchas veces ese agua, cuando se restablece el servicio, viene con una presión Totalmente, brutal, que revienta en impresionante. algunos casos, Que ¿no? revienten en algunos casos las tuberías, ¿no? Efectivamente. Entonces muchas veces pues tienes que abrir cuando ocurren estas cosas pues tienes que abrir todos los grifos, Claro. para que la potencia salga y no reviente las tuberías. Pero que sí es cierto que si te vas de viaje, consejo principal es cortar El agua. Claro. cortar el Oye, agua. ¿qué suele cubrir ese seguro de goteras, tuberías reventadas, inundaciones Mira, y demás? hay varios, lo que es daños por agua. Normalmente los seguros lo que te cubre es, pues eso, una rotura de una tubería que te inunde la casa y te cubre tanto la localización de la avería, Sí. la reparación de la avería, como los daños consecuenciales de esa avería, ¿vale? Incluso si causa daños a un tercero, tu seguro tiene que tener seguro de responsabilidad civil, Sí. que cubriría los daños que ha causado en terceros. Entonces es importante, cuando vayas a hacer un seguro de hogar, que tengas claro que tiene todas esas coberturas: localización, reparación
y los daños causados por ese agua. Muchas veces yo he visto pólizas de hogar que tienen muy buena cobertura en continente, o sea que si te reparan lo que es la avería, pero sin embargo contenido lo tiene muy pequeño. Entonces, si tú te pones de contenido de tu casa, tienes 3.000 euros, pues después no pretendan que te arreglen toda la casa, todos los muebles, porque no te lo van a reparar con 3.000 euros. Con 3.000 euros, claro. Entonces, por eso es importante tener tu póliza bien hecha y bien estructurada. Ponías antes un ejemplo sobre un vecino al cual se fue de vacaciones, sí. Se le reventó una tubería y le estaba cayendo a cascadas prácticamente a todo el edificio. A todo, ¿no? el edificio, efectivamente. ¿La cobertura incluye el daño de viviendas colindantes? O sea, claro, la del vecino de abajo. La responsabilidad civil, como te decía anteriormente. El seguro tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Y todo el daño que tú causes está cubierto por esa cobertura de responsabilidad civil. Por eso es importante tenerla cubierta. Igualmente que si te lo causan a ti. Si te lo causan a ti, cuidado, tienes que tener una cobertura de asistencia jurídica para poder reclamar al vecino de arriba, porque estamos hablando que tú lo causes, pero ¿y si te lo causan a ti? Entonces tu póliza tiene que tener una cobertura de asistencia jurídica que te ayude a reclamar al vecino de arriba. Normalmente entre las compañías de seguros no hay problema, pero ¿y si no tienes seguro el vecino de arriba? ¿Qué hacemos? Entonces tú tienes que tener una cobertura de responsabilidad civil. Eso es un problema, ¿eh? Sí, 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 y tienes que tener asistencia jurídica, porque ese seguro de asistencia jurídica se va a encargar de reclamarle al vecino de arriba y de pedirle las consecuencias de ese siniestro. Claro, totalmente. Porque yo he visto una vivienda totalmente destruida, o sea, una persona que se va de vacaciones, o sea, que viene solamente de vacaciones y el vecino de arriba tenía una fuga. Claro, tú te vas de vacaciones y cuando viene el año siguiente te encuentras tu casa toda llena de moho. Madre mía. Eso era un cultivo de champiñones, Jesús. Madre mía. No, totalmente. Sí, 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 pero los colchones, la ropa, los armarios, los muebles, todo verde y negro. Entonces, el seguro de responsabilidad civil de arriba tiene que cubrir eso. Y si arriba no tiene seguro de responsabilidad civil, tu compañía tiene que reclamarle de forma, una reclamación judicial, todos los daños al vecino de arriba y tiene que pagarse, ¿no? Oye, ¿qué medidas básicas deberían tomar las familias antes de salir de vacaciones con respecto a posibles roturas de agua en su casa? Sí, pues sobre todo cortar el agua. Eso es la principal acción, cortar el agua. Y rezar para que al vecino de arriba no se le rompa ninguna tubería, ¿no? Claro. Bueno, rezar tampoco nos vamos a ir con esa idea, pero si tú tienes un seguro que tú sabes que te va a amparar y que tiene todas estas coberturas, te vas un poquito más tranquilo. Hombre, claro. Tampoco claro. vamos a estar pensando siempre lo peor, ¿no? Claro. Pero siempre tienes que decir, bueno, si ocurre, yo estoy bien respaldado, estoy bien, y sobre todo tener un buen agente. Hombre. Eso es lo principal, un buen agente que te ayude a gestionar todo este tipo de siniestros. Como usted. Como yo, Como claro. usted, en General y Seguros.